Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu curso en línea. En este video vamos a resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea que me envió un suscriptor. Bueno, somos pocos, pero vamos a ir creciendo. No olviden suscribirse, darle like al video o comentar si tienen alguna duda o quieren que algún ejercicio lo haga video. Bueno, sin más que añadir, suscríbanse y comencemos. El ejercicio nos dice la segunda derivada de y menos 2 veces la derivada de y más 2y igual a x cuadrado por epsilon a la x coseno de 2x. Bueno, como ya les había mencionado, es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Por tanto, para hallar su solución debemos analizar primero la ecuación diferencial homogénea relacionada obteniendo el YH y luego analizar la ecuación diferencial por el método más conveniente y obtener el YP. ¿Qué es el YH y el YP? Pues el YH es la solución de la ecuación diferencial homogénea relacionada y el YP de la ecuación diferencial analizada en su totalidad. De esta manera la solución general será de la forma y igual a YH más YP. Bueno, entonces primero planteemos la ecuación diferencial homogénea relacionada. La ecuación diferencial homogénea relacionada sería la misma ecuación diferencial que tenemos, solo que luego del igual debemos tener el cero. De esta manera es una ecuación homogénea. Bueno, ahora que tenemos segunda derivada de y menos 2 veces la primera derivada de y más 2y igual a 0, notamos que esta forma de la ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, ya que este tipo de ecuación diferencial se caracteriza porque solamente tiene el y las derivadas de y, además de que estas derivadas o la misma y está acompañada solo por coeficientes, no interviene ni el x, ni el x cuadrado, ni cualquier función de x. Entonces, al tener una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, sabemos que su solución es de la forma y igual a epsilon elevado a un r de x, donde r sería la parte que va a variar dependiendo de la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que tengamos. Bueno, entonces, al derivar el y igual a epsilon a la r de x, tendríamos y' es igual a r por e a la r de x, y segunda derivada de y sería igual a r cuadrado por epsilon a la r de x. De esta manera, al reemplazar los valores tanto de la segunda derivada como la de la primera derivada y además del y en la ecuación diferencial homogénea relacionada, obtendríamos r cuadrado por epsilon a la r de x menos 2r por epsilon a la r de x más 2 por epsilon a la r de x igual a 0. Bueno, lo que tenemos en común es el epsilon a la r de x, entonces factorizamos y de esta manera nos quedaría r cuadrado menos 2r más 2 multiplicado por el epsilon a la r de x igual a 0. Como tenemos una multiplicación igualada a 0, entonces r cuadrado menos 2r más 2 puede ser igual a 0, o epsilon a la r de x puede ser igual a 0, o ambas pueden ser igual a 0. Pero epsilon a la r de x no puede ser igual a 0 nunca, ya que epsilon elevado a cualquier número no va a ser 0. Entonces, como epsilon a la r de x es diferente de 0, tendríamos r cuadrado menos 2r más 2 igual a 0. Si notan, lo que tenemos igualado a 0 en este caso, que sería r cuadrado menos 2r más 2, podríamos haberlo hecho directamente teniendo en cuenta que tenemos una segunda derivada de y menos 2 veces la primera derivada de y más 2 veces y. Entonces, si tenemos la segunda derivada de y, como es segunda derivada, tendríamos r cuadrado. Y donde tenemos primera derivada, tendríamos que reemplazar solo r. Y donde tenemos a la y nada más, no reemplazamos ninguna r. De esta manera, supongamos que hubiéramos tenido una tercera derivada, entonces tendríamos que haber reemplazado r cubo. Si hubiéramos tenido una cuarta derivada, r cuarta. Y de esta manera
hubiéramos simplificado varios pasos que hemos hecho en este procedimiento. Bueno, continuando, tendríamos r cuadrado menos 2r más 2 igual a 0. Como pueden ver, es una ecuación de segundo grado, entonces podemos resolverla por la fórmula general. En este caso tendríamos que r sería igual a 2 más menos la raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 sobre 2. Bueno, tendríamos 2 más menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 que es 4 menos 8. Raíz de 4 menos 8 sería raíz de menos 4. Y raíz de menos 4 es raíz de 4 por raíz de menos 1. Bueno, aplicando sus conceptos ya saben que raíz de menos 1 es igual a i y raíz de 4 es 2. En este caso nuestro r sería 2 más menos 2i sobre 2. Dividiendo entre 2 cada término tendríamos que r es igual a 1 más menos i. Bueno, pero tenemos el r en función de un número complejo. Entonces, por teoría debemos saber que para soluciones de la forma r igual a más menos b por i, tendríamos que la solución debería ser epsilon elevado a la a, que es la parte no imaginaria del número, a la a por x, entre paréntesis a, que es una constante cualquiera, que podría ser una c, una k, a por coseno de bx, donde b es la parte imaginaria del número complejo que tendríamos, más un b, que también es una constante, multiplicada por seno de bx. Entonces, de esta forma debería ser la solución si es que el r nos queda como número complejo. Bueno, entonces identificamos cuál sería a. A sería igual a 1 y b sería igual a 1 también. Entonces, la solución en este caso sería epsilon elevado a la x, entre paréntesis a, por coseno de x, más b por seno de x. Una vez obtenido la solución de la ecuación diferencial homogénea relacionada, procederemos a obtener el YP, que sería de la forma particular para toda la ecuación diferencial. Bueno, en este caso vamos a usar el método de anuladores y para ello primero debemos convertir por medio de operadores de derivación la ecuación diferencial en su siguiente forma. De forma simple, los operadores de derivación nos dicen que cuando tenemos, o sea, para este caso en específico, cuando tenemos la segunda derivada de y, debería ser reemplazado por una d mayúscula al cuadrado. Cuando tenemos una primera derivada de y, debería ser reemplazado por una d mayúscula nada más. Y cuando solo tenemos la y, entonces no debería ser reemplazado por nada. Ahora, cuando tenemos una y' multiplicada por un coeficiente, su forma en operadores de derivación debería ser la d mayúscula multiplicada por el coeficiente que acompaña a la y'. En este caso tenemos segunda derivada de y, que sería d cuadrado. Luego tenemos menos 2 primera derivada de y. Primera derivada de y es d, entonces tendríamos menos 2d mayúscula más 2y, pero 2y ya no se utiliza el d, entonces simplemente colocaríamos el más 2. Imagínense esto como si lo que tuviéramos entre paréntesis fuera a multiplicar el y entre corchetes que tenemos fuera del paréntesis. De esta manera las d deberían imaginarse que son derivadas. De esta manera diríamos d al cuadrado significaría segunda derivada. Entonces diríamos segunda derivada de y menos 2, como vemos una d, sería primera derivada de y más 2, como no vemos ninguna d, más 2 por y. Y de esta manera tendríamos la ecuación diferencial que hemos convertido por medio de operadores de derivación. Y eso debería ser igual a x al cuadrado
por epsilon a la x por coseno de 2x. Bueno, como les había mencionado, vamos a usar el método de anuladores. Entonces, el anulador para una función de la forma que tenemos un polinomio, por ejemplo, un x cuadrado más 2x más 1, multiplicado por un epsilon elevado a un 2x, 3x, multiplicado eso por un coseno de bx, o sea, en este caso coseno de 3x, 2x, x. Entonces el anulador para una expresión de esta forma debería ser igual a el d menos el a, siendo el a el coeficiente que acompaña al x al que está elevado el epsilon, y el b sería el coeficiente del que acompaña al x que está dentro del coseno, y el n sería el grado del polinomio que tendríamos. No importa si tenemos la expresión completa x al cuadrado más 2x más 1, simplemente consideramos el grado. Incluso si tenemos solamente un x cubo, simplemente consideramos el grado. Si tenemos un x cubo, el grado sería 3, y si tenemos un x cuadrado, como en este caso, el grado sería 2. Por tanto, el n valdría 2. Bueno, ahora identificaremos el a, el b y el n para poder reemplazar y obtener nuestro anulador, que va a anular, valga la redundancia, toda la expresión que tengamos luego del igual. Entonces, el a es el coeficiente que acompaña al x al cual está elevado el epsilon. En este caso, el x que tiene el epsilon solamente está acompañado por un 1, ya que 1 por x es x. Entonces el a sería igual a 1. Dentro del coseno podemos notar que el x está acompañado por el 2, entonces el b sería igual a 2. Y el grado del polinomio es 2, entonces el n sería 2. Teniendo entonces que nuestro anulador va a ser de la forma d menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y todo entre corchetes elevado a la 2 más 1. Bueno, entonces, teniendo la expresión que teníamos en forma de operadores de derivación de la ecuación diferencial, multiplicamos esa expresión por el anulador que teníamos, quedándonos de esta manera. El anulador que teníamos nos va a anular todo lo que esté luego del igual. Por ello es que usamos este anulador, para no complicarnos con lo que está luego del igual. Entonces, lo que está luego del igual lo vamos a reemplazar por un 0. Y ahora vamos a analizar lo que tenemos antes del igual. En este caso sería d menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado sería 4. Y lo que está fuera del corchete, el exponente, sería 2 más 1, que en este caso debería ser 3. Entonces nos quedaría d menos 1 al cuadrado más 4, todo elevado al cubo, por la expresión que ya teníamos de convertir a operadores de derivación, que sería d cuadrado menos 2d más 2 y todo entre corchetes multiplicado por el y. Y esto sería igual a 0, ya que el anulador ya eliminó todo lo que estaba luego del igual. Entonces, d menos 1 al cuadrado más 4 es d al cuadrado menos 2d más 5, todo elevado al cubo, por d cuadrado menos 2d más 2, y entre corchetes el y eso igual a 0. Bueno, lo que podrían estar pensando es, pero aquí nos vamos a complicar porque tenemos que elevar toda esa expresión al cubo y luego tenemos que analizar la otra parte de la ecuación que también tenemos que multiplicarla, y al final nos va a salir un polinomio en función de un d que va a ser muy grande y va a ser demasiado larga el procedimiento. Pero no, la forma práctica de hacer esto es, recuerdan que les había mencionado que cuando era un d significaba y' y cuando teníamos un d cuadrado significaba segunda derivada de y. Bueno, si es que tenemos esa expresión en función de d, que tenemos d cuadrado menos 2d más 5 todo al cubo por d cuadrado menos 2d más 2,
Si se dan cuenta, cuando multipliquemos todo ello, lo que nos va a salir al final va a ser un polinomio en función del d, que va a ser, por ejemplo, d a la octava más d a la séptima y un montón de d's, y con distintos coeficientes. Entonces recuerden que les había mencionado que cuando el y es lo único que está en la ecuación diferencial y aparte del y tenemos y' de segunda derivada de y, tercera derivada de y, octava derivada de y cada una de esas y'es está acompañado solamente por coeficientes, por números que son multiplicados. Entonces la forma de la solución de ese tipo de ecuación diferencial va a ser y igual a e a la r de x. Entonces esa es la forma práctica de desarrollar esto, que siendo y de la forma y igual a e a la r de x, recuerden también que les mencioné que donde teníamos una segunda derivada de y, una tercera derivada de y, deberíamos reemplazar solo por ejemplo, si tenemos tercera derivada de y, r cubo, si tenemos segunda derivada de y, r cuadrado. Entonces de la misma forma, en este caso, donde tengamos una d, vamos a reemplazar el r. De esta manera, lo que tenemos que hallar nos quedaría de la forma r cuadrado menos 2r más 5, todo al cubo, por r cuadrado menos 2r más 2 y todo igual a 0. Teniendo entonces esa ecuación, vamos a notar que en el r cuadrado menos 2r más 5 el grado es de 2. Multiplicado por el exponente que tenemos fuera sería 2 por 3 son 6. Significa que ahí el r va a tener 6 soluciones. Y donde tengamos el r cuadrado menos 2r más 2, el grado es 2. Significa que solo va a tener 2 soluciones. Bueno, ahora lo único que vamos a tener que hallar son esas soluciones y de esta manera ese va a ser el y particular, o sea el yp que vamos a tener para este tipo de ecuación diferencial. Entonces procedemos analizando la que tiene 6 soluciones. Decimos r cuadrado menos 2r más 5 todo al cubo igual a 0. ¿Qué hacemos? Igualar lo que está dentro del cubo igual a 0. Tendríamos entonces que r cuadrado menos 2r más 5 igual a 0. Usamos la solución para una ecuación de segundo grado y tendríamos esta expresión que sería r igual a 2 más menos raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por 5 todo sobre 2. De esta manera el r sería igual a 2 más menos 4 veces por el imaginario sobre 2, que sería igual a 1 más menos 2i. Y tenemos ya nuestra formulita de cuando nos sale el r en función de un número complejo. Tenemos la siguiente forma de solución que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces de esto podemos simplemente hallar las soluciones. En este caso nuestra a sería 1 y nuestro b sería 2. Entonces nuestra primera solución sería epsilon elevado a la x por un c por coseno de 2x más un d por el seno de 2x. Ahora aquí tenemos que saber algo más. Cuando nosotros desarrollamos de esta forma el número complejo, la solución, decimos que ahí tenemos dos soluciones, que sería el primero el epsilon por la constante por el coseno de 2x y la segunda solución sería el epsilon por la constante y el seno de 2x. O sea, sería lo mismo que si hiciéramos la distribución del epsilon a la x multiplicando y tendríamos como dos soluciones. Entonces, si tenemos ahí dos soluciones y lo que necesitamos son 6, recuerden que la expresión del r cuadrado menos 2r más 5 estaba elevado al cubo. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, cuando se repite una solución, la solución va a ser multiplicada por x. Y si se vuelve a repetir, por x. Por ejemplo, si se repite una vez, la primera va a ser, por ejemplo, epsilon a la x. Y la segunda va a ser x por epsilon a la x. Si se repitiera 3 veces sería epsilon a la x, la segunda x por epsilon a la x y la tercera x al cuadrado por epsilon a la x. Se va multiplicando por x cada vez que se repite.
Entonces, como en este caso se repite 3 veces, la primera expresión sería el y 1,2. De las dos primeras soluciones tendríamos la que hallamos por medio de la formulita que teníamos. Entonces, la solución 3 y 4 sería el x por la primera expresión. Y la quinta y sexta solución sería el x por la segunda expresión que teníamos, que sería x al cuadrado por epsilon a la x, entre paréntesis, c coseno de 2x más d seno de 2x. Bueno, ahora ya resolvimos la que tenía 6 soluciones. Vamos a la que tiene 2 soluciones. La que tiene 2 soluciones sería r cuadrado menos 2r más 2. No sé si lo recuerdan, pero anteriormente ya hemos visto esto. ¿Cuál es? Exactamente. Es la solución que habíamos obtenido debido a la ecuación diferencial homogénea relacionada. Es la misma forma. Y también nos va a salir un número complejo. Y ya lo habíamos analizado. Entonces simplemente colocamos y séptima y octava solución es epsilon por e coseno de x más f seno de x. Es la misma solución exacta que habíamos obtenido al comienzo. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de nuestra solución particular, el YP, también está nuestra solución homogénea relacionada que habíamos obtenido. Entonces, no se preocupen por las constantes E y F, que como su mismo nombre lo dice, son constantes. Significa que podríamos colocar sin problema un K, un B, un C, la letra que quisiéramos. Entonces, nuestra solución YP es la suma de cada una de esas. Entonces nuestra solución quedaría de la siguiente forma. Bueno, ahora recordando, habíamos dicho que nuestra solución general de esta ecuación diferencial era la suma del YH más el YP. Si se dan cuenta, el YH ya está contenida dentro del YP. Entonces, ¿qué significa? ¿Lo vamos a colocar doble vez? No. Solo se coloca una sola vez. Si se repite, entonces ya no tenemos que colocarla otra vez. Simplemente en este caso deberíamos colocar toda la expresión y lo que se repite solamente debería ser colocado una sola vez. Y bueno, para tener orden en las constantes, vamos a cambiarlas de forma ordenada por A, B, C y D. De esta manera tendríamos que la solución es epsilon a la x por A coseno de 2x más B seno de 2x más x por la misma expresión anterior más x al cuadrado por la misma expresión anterior y más e a la x por c coseno de x más d seno de x. Bueno, esto ha sido todo. Es un gusto. Suscríbanse. Puede parecerles un poco largo por la explicación, pero cuando ustedes lo resuelvan van a notar que es una forma muy simple. Si quieren más de este contenido, no olviden suscribirse, dejarme un like y dejarme un comentario de que quieren seguir viendo contenido así. Bueno, es todo. Si es que quieren que les resuelva algún ejercicio en específico, pueden pasarse por mi página, que las voy a dejar en la descripción, y escribirme, decirme vengo de tu video, tal, deseo que me ayudes en un ejercicio y con mucho gusto les estaré respondiendo. Hasta la próxima.